Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla es el estudiante Luna García Luis Mario. Junto con mis compañeros, nosotros realizaremos un pequeño documental acerca de la novela Fabla Salvaje. Asimismo hablaremos sobre un poco de su vida, un poco de su recorrido y finalmente el fallecimiento, pasando así a la novela Fabla Salvaje, la cual fue escrita por el poeta peruano César Vallejo. Acompáñenos a este hermoso recorrido del documental si es que te interesa saber un poco más. César Vallejo fue descubierto por primera vez en la literatura peruana. Nos habló sobre las emociones indígenas expresadas primitivamente en la sociedad. En 1928 fue a cursar un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. César Vallejo llegó a Francia el 23 de julio de 1923. Pasó angustias, dificultades y dolor. Comenzó a trabajar en la revista Mundo en 1925 y se le otorgó una beca, pero regresó a París. En 1937 viajó a Valencia para participar sobre la cultura, pero España estaba en una guerra civil. En los últimos meses de 1937 escribió acerca de España, aparta de mí este cáliz, que pasó a involucrar la sangrienta guerra de la península ibérica. La vida de Vallejo en Europa fue muy dura, porque cuando llegó, pasando hambre, fue un hombre muy luchador que gracias a su esfuerzo no se dejó llevar. La muerte de César Vallejo. Hace 78 años cesó la pluma de uno de los grandes de la poesía hispanoamericana del siglo XX, el peruano César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tenga ya el recuerdo, escribe el poeta peruano César Vallejo en su soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca. Y el viernes 15 de abril de 1938 murió en París una de las grandes figuras de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Murió sin aspaviento alguno, dignamente, con la misma dignidad con que había vivido. Murió por consunción y agotamiento. A la hora en que Balta salía de dormir, ya Adelaida había también regado y con escoba aquella misma hacía de verdes y olorosas hierbas santas, traídas a esa hora de la campiña, había barrido plata los dos corredores, los dos patios, hasta cerca de los primeros rellanos del huerto, la pequeña sala de arriba, el zaguán y la calle correspondiente a la casa. Se había lavado y cuando servía el caldo matinal de rica papa seca, festoneada de tajadas de aurelio rocoto perfumado. A su marido plácido todavía caían al plato humeante algunas gotas de mujer, de sus largas y negras trenzas. Adelaida era una verdadera mujer de su casa. Todo el santo día estaba en sus quehaceres, atareada siempre, enardecida, matriz, colorada, yendo, viniendo y aún metiéndose en trabajos de hombre. Un día Balta estuvo en la chacra, lejos, la mujer agotada, sus faenas propias de su incumbencia femenina. Fue al corral y sacó a Rayo. El caballo venía buenamente a la zaga de Adelaida, que lo ató al alcanfor del patio, y trajo seguidamente las tijeras. Se puso a pelarlo. Mientras hacía esto cantaba un yarabí, otro. Tenía una voz dulce y fluida, esa voz rigosa y sufrida que entre la boyada es guiada en las espadañas yermas, acicante o admonición apasionada en las siembras. Esa voz que cabe los
torrentes y bajo los arqueados y sólidos puentes de maderos y cantos más compactos que mármol. Arrulla a los saurios dentados y sangrientos en sus expediciones lentas y en los remansos albinos, y a los moscardones amarillos y negros en sus vagabundos de peciolo en peciolo. Esa voz que enroquece y se hace hojarasca, lacinante en la garganta, cuando aquel cabro color de lúcuma, puber ya de pánico, airión cosquillante y aleznada, fibrada de incubo, sale y se va a hacer daño al cebadal del vecino, y hay que llamarlo con silbido del más agudo pífano y a piedra de honda, ludiendo así la de lana verde y dorada, que tejieran en regalo manos amorosas, y que por esto duele de veras estropearla y acabarla. Bosque en las extrañas de la basáltea peña indija de enfrente, tienen una hermana encantada, eternamente en viaje y eternamente cautiva. Así era la voz de Adelaida. Rayo, dejábase mañana, señor. Vaya usted a portarse muy bien. Su dueño quiere tirar la prosa. Ya sabe usted. Déjese. Debe usted presentarse hermoso. El potro se inclinaba, deponiendo ante la dulce voz de la hembra imperiosa las tablas del fornido y gallardo cuello reluciente. Adelaida acabó el trasquillo que está haciendo. Balta llegó y su mujer se echó a reír, respondiéndole bajo un halo llamameante de casta verecundia: nada, ya está terminado. Con que solo para pelar al animal vengo, suspendiendo y abandonado tanto trabajo acá allá, que tal mujercita. Ella se reía más dulcemente aún, y el marido acariciándola conmovido y lleno de pasión. Aquel día en que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora en que se acostó. A Balta le había ocurrido una cosa extraña al mirarse en el espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. Pasados algunos segundos, creyó que alguien se había asomado por la espalda, pero después de volver la mirada a todos lados en su búsqueda, pensó que debía estar aún trastornado por el sueño, pues acababa de levantarse y se tranquilizó. Mas ahora, en medio de la noche, haciéndose tripa su corazón y poniéndose las venas tensas, empezaron a ir sosollar desvelada su mujer. Aún así, la escena del espejo surgía en su cerebro y lo atormentaba misteriosamente. Quería dar importancia al incidente del espejo. Sin embargo, esto lo perseguía y le mordía con sorna obstinación. Sin decirle nada a Adelaida, fue a sentarse en uno de los enormes alcanfores cortados para vigas que se encontraban en el patio, pues después de eso estuvo allí ante el espejo horas enteras. Mientras tanto, su suegra, esta media ciega de unas cataratas que tenía ya hace muchos años, pasa una medianoche a solas por una calle en una de las viviendas que se velaba a la sazón un cadáver. El aire le hizo daño y un perro se acercaba a Balta, que seguía sentado en las vigas de color naranja. Empezó a husmear y a mover su larga cola lanuda, haciendo fiestas con acrobacia y mal disimuladas. Balta puso delante del perro la luna, pues el vagabundo can miró mudamente a la superficie azul y sin fondo empezó a oler. Vinieron las cosechas y Balta no volvió a recordar más de cuánto se acontecía en el hogar aquellas tardes en que la gallina daba su canto hasta un día de septiembre. El domingo próximo fue al pueblo, dio en la plaza con un viejo amigo suyo, camadas desde la escuela. Balta le contó a su amigo, el cual le dijo: a mí me sucede
a veces cosas muy semejantes en ocasiones, y esto me acontece cuando menos lo pienso. Cruzan como relámpagos por mi mente, una luz y un mundo de cosas y personas que yo quiero atrapar con el pensamiento, pero que pasan y se deshacen apenas aparecen. Cuando estuve en Trujillo, un señor a quien referí esto me dijo que eran rasgos de locura y quien debía yo cuidarme mucho. Balta no pudo entender nada de esto. El relato de su amigo resultóle muy profundo y complicado, y vio que entre los tupidos ramajes de tripadoras y malboras recobraban las hojas, su natural posición que al parecer acaba de romper. Balta, exclamando, dijo: ¿Quién va? Guarda, sinvergüenza, y persiguió su presa decidido, mas todo fue en vano porque no consiguió nada. Algunos días después, inopinadamente, Balta se fue al pueblo. Se fue solo y directamente a la casa. Balta iba paso a paso y luego de haber andado largas horas por las vertientes más elevadas, se detuvo al fin junto a un montículo herboso. Subió a un gran risco, esbelto, pelado y tallado como un formidable monolito. Reflexionaba sobre cosas incoherentes que en azorado revolteo cruzaban por su mente adolorida. Adelaida sabía que Balta no era el mismo de antes para con ella, y a lo más que hubiese tornado raro y neurasténico. Ella, pues, no sabía el porqué de todo esto. Cuando quería saberlo, a costa de un examen más o menos detenido y hondo, o de una observación asidua y constante sobre su marido, fallaban sus fuerzas de investigación, y pues todo razonamiento volvía atrás, impotente y pequeño para tamaña empresa. Mientras que Adelaida apenas había tenido tiempo para aprender a leer y escribir, por lo que ella sentía por él un religioso respeto, y en general pues no se habría atrevido a exigirle en ningún momento una confesión. Es así pues que pasaron los días y Balta se volvió muy distante con Adelaida, y ella cada vez le susurraba qué es lo que le había hecho, por qué es así con ella, y así iba sucediendo lo mismo, lo que pasa en la cruda realidad. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, seguía insistiéndole a Balta: pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? Hasta que ella arrojó unos sollozos y, muy desolada, tal cual lo muestran las mujeres de la sierra, alejadas del Perú. Vallejo explica a través de esta novela cuán dura es la vida de las mujeres en la serranía, cómo lloran cuando caen tinieblas, o cuando se quejan las mujeres del hombre a quien supuestamente aman, por el maltrato que día a día se realiza hacia ellas. Mientras pues que, retornando a la novela, Santiago oía todo lo que estaba sucediendo entre Adelaida y Balta, y él en sus 8 años pensaba en que ella debería huir y no seguir aguantando más maltrato. Pero su hermana no lo entendía. Por más que Santiago le hacía señas para que ella huya, pues ella no lo notaba. Hasta que un día Santiago después escucha la casa muy silenciosa, pues algo le había pasado a su hermana, mientras que él en voz alta decía: ¡Adelaida! Y su hermana no lograba responder. Tan obsesionada estuvo Balta por los celos que aquella noche injurió contra su mujer e incluso le dijo que ya habría muerto para ella. Mientras tanto, Adelaida le trataba de hacer entender que sus cargos eran infundados,
que no tenían nada de sentido. Sin embargo, su esposo seguía insistiendo que por qué le habría hecho eso si él nunca la había maltratado. Tampoco era un holgazán, argumentando lo mucho que amaba a Adelaida. Y cuando Adelaida se acercó, él la alejaba diciendo que lo dejara en paz, que ella ya había muerto para él. Esa noche Adelaida se vistió de y lloró a tal punto de que se quedó dormida. Al día siguiente, Balta fue hacia su cabaña y la volvió a abandonar para ir a errar allende los páramos. Balta se sentó en el filo de una roca mientras miraba cómo estaba eso de la pintura, mientras que su cerebro hacía figuras de pesadillas, bocetos alucinantes y dolorosos. Sentándose aún al borde del elevado risco, el cielo quedó limpio y puro hasta los últimos confines. Alguien rozó la espalda de Balta e hizo un brusco movimiento hacia adelante, y su caída fue instantánea, aparatosa y horrorosamente. Bueno, en el capítulo 8 de Fábula Salvaje nos indica que por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún de lo espantoso fin de su marido, yacía en el lecho, descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto, que acababa de nacer esa mañana. El niño de vez en vez sobresaltábase sin causa y barreaba dolorosamente. Un cirio que ardía ante el ara empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando, y cuando la mano crémula de la abuela fue a despavesarlo y a arreglarlo, hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor. Llorando salía por allí la triste y lumbre religiosa, hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. Muchas gracias.